En la primavera de 1220, en las áridas llanuras del antiguo Jorasán, el aire estaba impregnado de polvo y miedo. Entre los gritos de los soldados y el llanto de los prisioneros, una madre observaba con impotencia cómo su hija de apenas 14 años era arrastrada hacia una caravana de cuerpos encadenados. La muchacha, llamada Zarya, no derramaba lágrimas. Su silencio era el reflejo de un destino ya escrito, porque sabía que resistirse solo multiplicaría el dolor. Su nombre había sido registrado con fría meticulosidad en los archivos militares mongoles, junto a su edad, su complexión, sus rasgos físicos, como si fuese un inventario más de ganado, destinado al consumo del imperio. En aquella escena brutal se revelaba un mecanismo que trascendía la violencia inmediata. La mujer convertida en recurso estratégico. No se trataba únicamente de conquistar ciudades y saquear riquezas, sino de controlar la semilla misma de los pueblos vencidos. La maternidad, que en otras culturas era símbolo de continuidad y esperanza, en el sistema mongol se transformaba en herramienta de dominación. Cada vientre conquistado equivalía a un futuro sometido, a una nueva generación marcada por la genética y el poder de Genghis Khan. Las crónicas oficiales apenas mencionan estas prácticas, prefiriendo narrar victorias militares y gestas heroicas. Sin embargo, la memoria genética y cultural de las regiones conquistadas conserva cicatrices más profundas que cualquier espada. Lo que comenzó con aquellas caravanas de prisioneras en el siglo XIII dejó un legado que aún resuena en millones de descendientes actuales. El verdadero proyecto del Khan no se limitó a las murallas derribadas ni a los reinos saqueados, sino a la integración forzada de cuerpos y sangres en una arquitectura de poder sin precedentes. Zarya y las jóvenes como ella eran piezas de un engranaje imperial invisible pero implacable. Mientras los hombres derrotados eran ejecutados o esclavizados, las mujeres eran reubicadas en una lógica de reproducción sistemática. El objetivo no era momentáneo, era perpetuo. Los mongoles habían comprendido que el sometimiento físico podía ser temporal, pero el gen transmitido sería eterno. De ahí que cada captura no fuese solo un acto de brutalidad, sino un acto de planificación imperial. Este horror burocratizado se oculta entre líneas de la historia, pero si miramos con atención comprendemos que el poder de Genghis Khan no residía solo en sus ejércitos de caballería, sino en su capacidad de transformar la violencia sexual en un instrumento político. Lo perturbador no es únicamente la magnitud de las violaciones, sino la forma en que fueron convertidas en estadísticas, en procedimientos, en manuales de conquista. Para entender cómo un niño nacido en la precariedad de las estepas mongolas terminó diseñando un sistema que convertiría la maternidad en arma de guerra, debemos regresar al año 1162, al vientre de una madre llamada Hoelun, y al nacimiento de un niño pequeño y desamparado que el mundo conocería como Temujin. Allí empieza el origen de un hombre que comprendió, antes que nadie, que dominar a las mujeres equivalía a dominar el futuro. Temujin nació en un mundo en el que la vida se reducía a una lucha constante por sobrevivir. Su tribu, marginada y débil, vivía acosada por clanes rivales más poderosos que saqueaban sin piedad. Cuando tenía apenas 9 años, perdió a su padre, probablemente envenenado por enemigos. La muerte del jefe dejó a su madre, Hoelun, abandonada con varios hijos pequeños en medio de las estepas implacables. No había refugio, no había aliados, solo la intemperie y el hambre. La familia sobrevivía gracias a raíces arrancadas del suelo helado, pescado crudo sacado de ríos congelados y cualquier resto que pudiera mantenerlos con vida. Fue en esa infancia de penurias donde Temujin aprendió la primera lección que marcaría su visión del mundo. La vida se dividía entre quienes tomaban y quienes eran tomados. No había justicia ni piedad, solo fuerza y astucia.
Esa idea se tatuó en su mente con la crudeza de la experiencia. El niño que pasaba hambre pronto entendió que para dominar había que arrebatar lo que otros poseían, antes de que lo arrebataran a él. A los 16 años, Temujin sufrió un golpe que modelaría su manera de comprender el poder. Su prometida, Berthe, fue secuestrada por una tribu enemiga. Durante meses vagó desesperado en busca de ella, escuchando rumores que desgarraban su espíritu, que había sido violada, que la habían forzado a casarse con otro, que incluso la habían matado. Cuando finalmente logró rescatarla, Berthe regresó con vida, pero embarazada. ¿El hijo que llevaba en su vientre era suyo o de sus captores? Nunca lo supo, y en esa incertidumbre nació un nuevo Temujin. En lugar de hundirse en la rabia o en la derrota, desarrolló una comprensión fría y calculada. Las mujeres no eran solo botín de guerra, eran matrices de futuro. Cada niño nacido de una mujer conquistada podía convertirse en mongol. Cada vientre controlado equivalía a una extensión de su poder más allá de cualquier muralla. Berthe, con su embarazo, le había mostrado una verdad aterradora. La línea de sangre podía ser manipulada, y con ella el destino de pueblos enteros. Ese trauma personal se transformó en doctrina. Temujin comenzó a observar con atención lo que ocurría tras las batallas. Veía cómo los hombres derrotados se suicidaban o eran consumidos por el dolor de la humillación. En cambio, las mujeres sobrevivían, se adaptaban, seguían pariendo hijos que recordaban, generación tras generación, quién había poseído a sus madres. Allí estaba la semilla de un imperio que no necesitaba ocupaciones eternas. Bastaba con apropiarse de los cuerpos que garantizaban la continuidad biológica. Así nació en él una visión que superaba la ambición de cualquier caudillo tribal. No bastaba con caballos ni guerreros. Había que controlar la reproducción de los pueblos conquistados. El poder no residía únicamente en la espada, sino en la capacidad de diseñar el futuro a través de la sangre y la maternidad. Ese fue el germen de lo que, años después, los administradores mongoles llamarían el sistema de siembra permanente. Un sistema que no era producto de la filosofía, sino del instinto de supervivencia y de la brutal frialdad de un hombre que convirtió sus heridas personales en política imperial. En 1206, cuando las tribus mongolas lo proclamaron Gran Khan y el mundo lo conocería como Genghis Khan, Temujin ya no era simplemente un caudillo de la estepa. Había transformado el dolor de su juventud en un plan de conquista que combinaba violencia militar con control demográfico. Lo que sus cronistas llamarían el sistema de siembra permanente no era una metáfora, era un protocolo militar diseñado con una lógica casi industrial. La primera gran demostración de este sistema ocurrió en 1209, durante la campaña contra los Tangut. A diferencia de las hordas bárbaras que los enemigos esperaban, los mongoles llegaron acompañados de escribanos, médicos especializados en anatomía femenina y administradores con pergaminos en blanco. Antes incluso de que comenzara el asedio, los equipos de espionaje habían penetrado en las ciudades para elaborar censos secretos. ¿Cuántas mujeres, de qué edades, con qué rasgos físicos, a qué linajes pertenecían? Todo era anotado, archivado, sistematizado. Cuando cayó la primera ciudad, no hubo improvisación. Los hombres fueron ejecutados o esclavizados, y las mujeres fueron clasificadas con precisión quirúrgica. De 14 a 30 años, sanas y fértiles, reproductoras primarias. De 31 a 40, con experiencia maternal, reproductoras secundarias. El resto, niñas menores, ancianas o enfermas, fueron eliminadas. Lo que más horrorizaba no era la brutalidad del acto, sino la frialdad con que era administrado, como si se tratara de un ganado cuya única función era producir descendencia. Las caravanas de mujeres capturadas viajaban detrás del ejército en vagones diseñados especialmente. Jaulas móviles divididas en compartimentos, recién capturadas en un lado
embarazadas confirmadas en otro, parturientas en un tercero, improductivas en un cuarto destinado a la desaparición gradual. Los médicos mongoles aplicaban hierbas para acelerar la ovulación, dietas específicas para mejorar la fertilidad y hasta rudimentarios procedimientos quirúrgicos para corregir problemas reproductivos. Era el inicio de una ciencia macabra, la biología al servicio del imperio. Lo más perturbador del sistema era su burocracia. Cada violación era registrada, cada embarazo documentado, cada nacimiento clasificado. Los administradores diseñaron un código numérico que tatuaban en las muñecas de las mujeres: su origen tribal, su historial reproductivo, su valor productivo. Así, los nombres se extinguían y las identidades humanas eran reemplazadas por estadísticas. Muchas intentaban resistir grabando cicatrices en su piel o susurrando sus nombres verdaderos a los hijos antes de ser separados, pero la maquinaria seguía girando, indiferente al dolor. Si lo observamos desde nuestra época, parece el eco oscuro de prácticas que se repetirían siglos después en otros escenarios. Los censos nazis que precedieron a los campos de exterminio, las listas de deportación en dictaduras modernas, la manera en que un aparato burocrático puede convertir el horror en simple trámite administrativo. Gengis Khan había comprendido antes que nadie que la violencia más eficaz no era la del hacha, sino la de la pluma que registraba cada vientre como una unidad de conquista. En esta combinación de caballería feroz y administración fría se encontraba la esencia de su genio oscuro. El sistema no solo destruía pueblos desde afuera, los transformaba desde adentro, apropiándose de su futuro biológico. Cada útero capturado era una semilla plantada en el campo de la eternidad, germinando en hijos que portarían para siempre la marca mongola. Las caravanas de mujeres se convirtieron en la sombra permanente de los ejércitos mongoles. Avanzaban como ciudades móviles del horror, perfectamente organizadas para cumplir una sola función: producir hijos. Los vagones no eran simples medios de transporte. Estaban diseñados con compartimentos que separaban a las recién capturadas de las embarazadas, a las que daban a luz de las que habían sido declaradas improductivas. Dentro de esa arquitectura macabra, las mujeres eran tratadas como ganado reproductor, sometido a mantenimiento técnico. Los médicos mongoles habían desarrollado técnicas para maximizar las tasas de fertilidad. Utilizaban combinaciones de hierbas que inducían ovulación múltiple, aplicaban dietas específicas para fortalecer la capacidad reproductiva y practicaban intervenciones rudimentarias destinadas a corregir problemas que impedían la concepción. El cuerpo femenino, en este contexto, dejó de ser humano. Se transformó en un laboratorio vivo, en una máquina biológica al servicio de la expansión imperial. Lo más perturbador no era el dolor físico, sino la anulación de la identidad. El día de la captura, las mujeres perdían sus nombres. Pasaban a ser números tatuados en la muñeca, registros administrativos que indicaban edad, origen tribal, historial reproductivo y valor productivo. Algunas intentaban susurrar sus verdaderos nombres a los hijos antes de ser separados. Otras se grababan cicatrices para no olvidar quiénes habían sido. Pero el sistema no dejaba espacio para la memoria individual. La burocracia devoraba la humanidad con la misma eficiencia con que devoraba territorios. En menos de una generación, esas mujeres se habían convertido en fantasmas de sí mismas, espectros que respiraban pero cuya historia había sido arrancada de raíz. La maternidad, que en casi todas las culturas había sido símbolo de continuidad y esperanza, se transformó en función imperial, en engranaje de una maquinaria de dominio. La violencia se disfrazaba de procedimiento administrativo, la violación se convertía en estadística, el parto en simple dato numérico. Si comparamos este sistema con las prácticas de control social en épocas posteriores, la semejanza es escalofriante.
En el siglo XX, regímenes totalitarios registraban a millones de personas en listas, tatuaban números en los brazos, convertían identidades en fichas de archivo. La lógica era la misma. Cuando un ser humano es reducido a número, pierde su esencia y se vuelve manipulable. Gengis Khan no inventó la brutalidad, pero sí fue pionero en la burocratización del mal. Y mientras los cronistas glorificaban las victorias militares, lo que ocurría en esas caravanas permanecía en las sombras, invisibles a la historia oficial. Sin embargo, los ecos de aquellos cantos apagados, de los nombres susurrados en la oscuridad, sobrevivieron en la memoria cultural de los pueblos. Saria y las miles como ella no solo fueron víctimas, fueron testigos de cómo la identidad podía ser arrebatada y cómo, aún en medio del horror, quedaba un intento desesperado por preservar la memoria. En 1211, cuando Gengis Khan lanzó su campaña contra el Imperio Jin en China, el sistema ya había alcanzado un grado de perfección aterrador. No era solo una táctica improvisada en el campo de batalla, era una doctrina consolidada. En ciudades como Chengdu, los registros hablan de más de 40.000 mujeres capturadas en edad reproductiva. Para 1213, la cifra ascendía a más de 100.000, distribuidas en caravanas que se extendían por cientos de kilómetros detrás del ejército principal. Lo que antes había sido secuestro aislado se convirtió en procesamiento industrial de cuerpos humanos. Cada caravana era un engranaje de la maquinaria imperial. Captura inicial, clasificación, aclimatación. Un eufemismo para designar la violación sistemática. Embarazo, parto y reasignación. Los bebés nacidos del sistema eran examinados con frialdad. Si tenían rasgos suficientemente mongoles, eran separados de sus madres y criados como mongoles. Si no cumplían con los estándares físicos, eran eliminados sin demora. La maternidad se transformaba en un filtro biológico, en una fábrica que producía herederos de conquista o desechos destinados al olvido. La brutalidad no residía solo en los actos, sino en su sistematización. Cada mujer era tratada como una unidad de producción. Las que se negaban a comer eran alimentadas a la fuerza. Las que intentaban abortar eran vigiladas día y noche, atadas durante los últimos meses de embarazo. Las que se infligían heridas para volverse improductivas eran mantenidas vivas lo suficiente para servir de advertencia a las demás. Y las que mataban a sus propios hijos para impedir que fueran criados como mongoles, enfrentaban torturas públicas diseñadas para transformar la compasión en terror ejemplarizante. El sistema no solo dominaba cuerpos, también moldeaba mentes. Los escribanos mongoles registraban cada nacimiento con la misma precisión con que anotaban el botín de oro o el número de caballos capturados. Los médicos experimentaban con técnicas de reproducción como si estuvieran afinando armas. Los administradores calculaban tasas de productividad humana con la misma lógica matemática aplicada a la logística militar. Así, la violencia dejaba de ser un estallido de barbarie para convertirse en norma, en hábito, en un mecanismo donde nadie se preguntaba por qué, solo cómo hacerlo más eficiente. Este fenómeno encarna lo que siglos después la filósofa Hannah Arendt llamaría la banalidad del mal. El horror, cuando se convierte en rutina, pierde su carácter excepcional y se normaliza. Lo monstruoso ya no necesita odio ni furia, basta conseguir el protocolo. Eso fue lo que hizo del sistema de Gengis Khan algo más aterrador que cualquier masacre puntual. Convirtió la violación en política de Estado y la maternidad en un instrumento de colonización genética. Lo que se había iniciado en las llanuras de Mongolia como una estrategia de supervivencia tribal, ahora se desplegaba como un proyecto imperial que no se limitaba a territorios ni riquezas. Era un plan para conquistar el futuro mismo. En cada vientre embarazado de las caravanas, el Khan sembraba la semilla de una victoria que perduraría mucho después de que sus ejércitos desmontaran sus tiendas y desaparecieran en el horizonte. Frente a aquella maquinaria implacable,
las mujeres no se resignaron en silencio absoluto. En los márgenes de la burocracia mongola nació una resistencia invisible, casi indetectable, que jamás quedó registrada en los archivos oficiales. Era una lucha hecha de gestos mínimos, de susurros en la oscuridad, de estrategias clandestinas para afirmar su humanidad en medio del horror. Muchas desarrollaron códigos secretos, movimientos de manos, miradas furtivas, leves canciones que transmitían mensajes sobre planes de escape o métodos para interrumpir embarazos. Se pasaban hierbas en pequeñas dosis, ocultas en dobladillos de ropa, para provocar fiebres o sangrados. Algunas aprendieron a vomitar discretamente la comida que les forzaban a ingerir, debilitándose hasta volverse menos aptas para la reproducción. Otras se cortaban en lugares específicos de su cuerpo con el objetivo de infectarse y complicar la gestación. Pero la resistencia más profunda no era física, sino espiritual. En medio de la noche, las mujeres se reunían en secreto para recordar los nombres de sus hijos muertos o arrebatados, repitiéndolos como oraciones para que no se perdieran en el olvido. Crearon rituales improvisados, canciones suaves que contenían fragmentos de su cultura, cuentos transmitidos en voz baja a los recién nacidos para que, aunque fueran criados como mongoles, conservaran una chispa de memoria de quienes habían sido sus madres. Esta resistencia silenciosa es comparable a otras memorias ocultas de pueblos oprimidos a lo largo de la historia. Así como los esclavos africanos en América escondían mensajes en cantos de trabajo, o los prisioneros en campos de concentración se transmitían oraciones y poemas, las mujeres de las caravanas mongolas preservaban en secreto aquello que el imperio no podía controlar, la memoria. Porque mientras el cuerpo podía ser reducido a mercancía biológica, la identidad cultural y emocional seguía escapando entre grietas invisibles. La psicología de estas mujeres revela algo sorprendente. Incluso en condiciones extremas de deshumanización, la mente humana busca afirmarse como sujeto. No podían impedir que las numeraran, que las clasificaran, que las convirtieran en instrumentos de reproducción, pero podían elegir no olvidar. Podían decidir que sus nombres, sus canciones, sus recuerdos circularan como semillas invisibles. En esa decisión radicaba una forma de poder que el Khan jamás calculó en sus tablas administrativas. Sin embargo, esa resistencia no estaba exenta de dolor insoportable. Muchas sabían que nunca escaparían de las caravanas y que probablemente morirían en el camino, pero aún así se aferraban a la idea de que algo de ellas sobreviviría, aunque fuese en el aire nocturno de la estepa, en un canto que nadie escucharía salvo los espíritus. Ese acto de recordar era, en sí mismo, una victoria contra la lógica del olvido impuesta por el imperio. Así, la historia de las caravanas no es solo un relato de opresión absoluta. También es la historia de la obstinación de la memoria, de la capacidad humana de rebelarse incluso cuando el cuerpo está encadenado. Esos susurros, esas canciones apagadas, fueron la grieta por la cual la humanidad se negó a desaparecer del todo. En 1219, cuando Genghis Khan dirigió sus ejércitos contra el poderoso imperio de Yorethem, el sistema alcanzó su expresión más refinada. Ya no se trataba de improvisaciones en medio del caos de la batalla. Todo estaba regulado por protocolos diseñados para cada tipo de ciudad, cada cultura, cada forma de resistencia. Los equipos de espionaje habían evolucionado hasta convertirse en redes de inteligencia que recopilaban información minuciosa, no solo sobre las mujeres, sino también sobre sus familias, sus vínculos afectivos, sus habilidades y sus tradiciones. Todo era utilizado para manipular psicológicamente y asegurar la sumisión. Las ciudades de Bujará, Samarcanda y Merv fueron arrasadas no solo por la violencia militar, sino por la violencia metódica de una maquinaria diseñada para cosechar cuerpos.
Los mongoles habían aprendido que mantener a las madres junto a sus hijos pequeños durante los primeros meses las hacía más dóciles y cooperativas, pero sabían también que separarlas después de cierto tiempo quebraba definitivamente su voluntad de resistir. Esta precisión psicológica revela hasta qué punto la crueldad fue convertida en ciencia. El sistema distinguía incluso entre clases sociales. Las mujeres de la nobleza recibían un trato especial. Eran entregadas a oficiales de alto rango y alojadas en tiendas más confortables, no por compasión, sino porque los mongoles habían observado que los hijos, nacidos de linajes nobles, presentaban rasgos físicos y culturales más fácilmente integrables en la aristocracia mongola. Eran, en otras palabras, un capital biológico de élite. En contraste, las campesinas eran procesadas en masa, valoradas principalmente por su resistencia física y su capacidad para sobrevivir a embarazos en condiciones adversas. Los médicos mongoles aplicaban hierbas que inducían ovulación múltiple, aumentando las probabilidades de gemelos o trillizos. También perfeccionaron dietas específicas que reducían el riesgo de complicaciones durante el parto. Todo respondía a una sola lógica: maximizar la productividad de cada útero capturado. Esta segmentación revela un aspecto inquietante. El sistema no solo era brutal, sino profundamente jerárquico. Las mujeres eran clasificadas no como personas, sino como recursos de distinta calidad según su origen, su estatus o su potencial genético. Era una pirámide de deshumanización que reflejaba en su base la ideología del Khan. Todo podía ser controlado, incluso la esencia de la vida. La antropología moderna nos invita a pensar en cómo el poder siempre ha buscado apropiarse de los cuerpos. Lo que Genghis Khan realizó a escala imperial anticipa mecanismos que siglos más tarde se verían en colonizaciones donde se buscaba blanquear poblaciones, o en proyectos eugenésicos del siglo XX que pretendían perfeccionar razas a través de la manipulación de la reproducción. En cada caso, el útero de la mujer fue convertido en campo de batalla silencioso, donde se libraba una guerra que no terminaba con la caída de una ciudad, sino que se perpetuaba en generaciones enteras. En Yorethem, el horror alcanzó una escala nunca vista. Miles de mujeres fueron separadas de sus familias con precisión industrial, como si fueran piezas de una fábrica destinada a modelar el futuro genético de Eurasia. Allí, en medio de ciudades reducidas a cenizas, el sistema de Genghis Khan se mostró en toda su dimensión. Un proyecto que no buscaba solo la obediencia inmediata, sino la colonización biológica definitiva. Para el año 1220, el sistema había crecido hasta una escala que desafiaba cualquier comprensión humana. Las crónicas persas y chinas hablan de caravanas de mujeres que se extendían durante días de marcha, alineadas con la precisión de un ejército en movimiento. No eran improvisaciones, eran ciudades móviles diseñadas con una infraestructura especializada, tiendas hospital para partos, vagones prisión para distintas etapas del embarazo, almacenes de hierbas y suplementos para mantener la fertilidad, incluso vagones destinados a los cuerpos de las que morían en el proceso. La organización interna de esas caravanas era casi idéntica a la de un aparato militar. Había divisiones específicas: captura inicial, clasificación, embarazo temprano, embarazo avanzado, parto, posparto y reasignación. Cada división contaba con sus propios administradores, médicos y guardias. Se trataba de un sistema que reducía la vida humana a un ciclo productivo perfectamente administrado. La brutalidad estaba oculta bajo un barniz de eficiencia. El verdadero genio oscuro del Khan no radicaba solo en conquistar territorios, sino en comprender que los genes eran más duraderos que cualquier muralla. La violación podía ser un acto efímero, pero la herencia genética permanecía. Cada hijo nacido del sistema llevaba en su sangre la marca mongola, un legado que no podía borrarse con rebeliones ni con reconstrucción de ciudades. Así,
la biología se convirtió en un campo de conquista más permanente que la guerra misma. Los estudios genéticos modernos confirman la magnitud de esta visión diabólica. Aproximadamente 16 millones de hombres en el mundo actual descienden directamente de Gengis Khan o de su linaje inmediato. Eso significa que 1 de cada 200 varones vivos lleva en su cromosoma y la huella de aquel sistema industrial de reproducción forzada. En Mongolia, la proporción llega al 8%, en Asia Central, al 3%. Incluso en Europa del Este, donde las campañas mongolas duraron menos tiempo, los marcadores genéticos son significativos. Lo perturbador es que estas cifras, aunque escalofriantes, no cuentan toda la historia, porque el sistema no se limitó a Gengis Khan. Sus hijos, sus nietos, sus generales continuaron replicando los protocolos en cada conquista. El método se convirtió en doctrina imperial, en herencia dinástica. Ogedei lo aplicó en Europa Oriental. Möngke lo usó en las campañas contra el califato abasí. Kublai en China. La maquinaria de reproducción no era un exceso circunstancial, sino parte esencial de la expansión mongola. Si lo miramos desde la perspectiva de la antropología, el Khan había transformado la maternidad en política de Estado. La reproducción, que en la mayoría de sociedades era un acto íntimo, se convirtió en herramienta de colonización genética. Y aquí radica lo verdaderamente aterrador. La frontera entre lo privado y lo público desapareció. El vientre femenino, en su lógica, dejó de ser espacio sagrado y se transformó en propiedad imperial. Así, cada niño nacido de esas caravanas era un testimonio viviente de una victoria eterna, una victoria que no necesitaba caballos ni espadas para prolongarse, porque se transmitía silenciosamente en cada célula, en cada linaje, en cada generación, marcada por el legado de un imperio que hizo del cuerpo humano su mayor campo de batalla. En 1227, durante la campaña contra los Tangut, Gengis Khan murió, aunque su fallecimiento no significó el fin del sistema. Por el contrario, sus herederos lo convirtieron en parte esencial del legado imperial. Las caravanas de mujeres capturadas se extendían en ese momento por miles de kilómetros a lo largo de Eurasia. Cada príncipe mongol heredó no solo tierras y riquezas, sino también grupos enteros de mujeres, tratadas como si fueran ganado repartido en un testamento macabro. El funeral del Khan estuvo marcado por sangre y silencio. Las crónicas hablan de 40 doncellas sacrificadas para acompañarlo en su viaje al más allá, enterradas vivas junto a su cuerpo. Pero esa fue apenas la ceremonia visible. La verdadera ofrenda funeraria consistió en miles de mujeres ejecutadas en secreto para impedir que escaparan durante el período de transición de poder. Sus cuerpos fueron arrojados a fosas comunes, organizadas con la misma precisión burocrática que había caracterizado todo el sistema en vida del Khan. La arqueología moderna confirma estos relatos. Excavaciones en Asia Central y el antiguo Jorasán han descubierto cementerios masivos de mujeres jóvenes enterradas en zonas separadas de los guerreros. Muchos esqueletos muestran signos de malnutrición crónica, fracturas mal curadas, desgaste provocado por transportes forzados. Junto a ellos se hallaron restos de bebés y niños pequeños, enterrados sin los rituales tradicionales mongoles, prueba de que no fueron considerados sujetos dignos de memoria. En un sitio cercano a Bujará, los arqueólogos encontraron algo particularmente revelador: los restos de una madre y una hija enterradas juntas. Los análisis de ADN confirmaron el vínculo biológico, pero los isótopos revelaron algo más inquietante. La madre era local, mientras que la hija había viajado grandes distancias antes de morir. Ese contraste mostraba, de manera brutal, la magnitud del sistema. Una niña nacida del cautiverio había sido trasladada a cientos de kilómetros para cumplir la función que el imperio le había asignado, hasta que la muerte la detuvo.
El fallecimiento de Genghis Khan no puso fin a la maquinaria. Al contrario, la consolidó. Ögedei, su sucesor, perfeccionó las técnicas durante la invasión de Europa Oriental. Möngke y Kublai adaptaron el método en sus propias campañas. Cada generación de la dinastía convirtió el cuerpo femenino en capital genético que aseguraba la continuidad del poder. La violación ya no era un exceso de guerra, sino tradición heredada. Este detalle es quizás lo más escalofriante. El sistema sobrevivió a su creador, mientras los pueblos conquistados intentaban reconstruirse tras la devastación militar. La biología trabajaba en silencio, sembrando la herencia mongola en cada útero colonizado. La muerte del hombre no significó el fin del proyecto. Lo que él había iniciado se convirtió en doctrina, en manual de conquista, en legado perpetuo. La historia que comenzó con Zarya y miles de jóvenes como ella no terminó en las caravanas del siglo XIII. Sus ecos todavía resuenan hoy, no solo en los genes que millones de personas portan sin saberlo, sino también en la memoria cultural de los pueblos sometidos. El sistema de Genghis Khan no se limitó a la violencia física. Fue un proyecto que transformó la reproducción, la maternidad y la identidad en instrumentos de poder imperial. Al reducir a las mujeres a números y estadísticas, inauguró un modelo de control biológico que siglos después sería imitado por regímenes totalitarios modernos. Lo más inquietante es que este mecanismo no pertenece únicamente al pasado. Aunque hoy el mundo se estremezca al escuchar cómo los mongoles convirtieron vientres en campos de batalla, debemos reconocer que existen formas contemporáneas de instrumentalizar el cuerpo humano. La explotación sexual en conflictos armados, la trata de personas, la manipulación genética con fines políticos o económicos. Todo ello son ecos modernos de aquel sistema oscuro que nació en las estepas. El lenguaje cambió, las estructuras se modernizaron, pero la lógica de apropiarse del cuerpo ajeno persiste. Zarya, aquella adolescente arrancada de los brazos de su madre en Jorasán, simboliza a todas las que fueron reducidas al silencio, pero también encarna la resistencia de la memoria, porque a pesar de la burocracia mongola, a pesar de los tatuajes numéricos, a pesar de la maquinaria que intentó borrar identidades, las mujeres se aferraron a sus nombres, a sus canciones, a los rituales transmitidos en la oscuridad. Ellas demostraron que la humanidad puede ser arrebatada en apariencia, pero que siempre encuentra grietas para sobrevivir. La lección final es amarga pero necesaria. El verdadero poder del Khan no residió en sus ejércitos de caballería ni en sus conquistas territoriales, sino en haber entendido que controlar el futuro pasaba por controlar los cuerpos. Convirtió la violación en política de Estado, la maternidad en función imperial y la sangre en herramienta de colonización eterna. Esa es la victoria más oscura de su legado, una victoria que aún palpita en la herencia genética del presente. Al escuchar esta historia, no solo miramos hacia atrás, sino hacia nosotros mismos. Nos obliga a preguntarnos de qué manera seguimos permitiendo que el cuerpo humano sea utilizado como recurso, cómo la violencia se disfraza de protocolo y cómo lo monstruoso se normaliza cuando se vuelve rutina. Recordar a Zarya y a las mujeres de las caravanas no es solo un acto de memoria histórica, es también una advertencia, porque el pasado no desaparece, cambia de rostro, adopta nuevas formas, pero siempre espera una grieta para regresar.